Gracias, muchísimas gracias. Estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde. Aquí está la doctora Mildred Elizabeth Charlotte y Beltré también en este compromiso ciudadano que hacemos diariamente aquí en el Tribunal de la Tarde. Así es, mil gracias Dionisio, mil gracias Susi. Y aprovechamos no solamente para saludar, sino también para dar la bienvenida a nuestro invitado Felipe Díaz, que nos acompaña en esta tarde. ¿Cómo está usted? Está bien, estoy bien. Muchas gracias por recibirnos aquí. Bueno, vamos a darle la mejor bienvenida, como siempre hacemos en este espacio, y es con el mejor café de todos los dominicanos, esa tacita de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma que lo Astani nos hace llegar cada tarde. Gracias a Loastani por este café Santo Domingo, el mejor café del mundo. Que comenzamos a disfrutarlo desde el aroma. Felipe Díaz es el coordinador técnico del plan Quisqueya Aprende Contigo. Y es un plan pues ya muy conocido en la República Dominicana, y nosotros quisiésemos darle la bienvenida a Felipe y nos hable de todo este plan durante todo este tiempo que ha estado operando en la República Dominicana, cuáles son los avances que registra y cuáles son las perspectivas que tiene en el futuro. Son muchas preguntas, vamos por partes. Tenemos tiempo. Usted puede cantar despacito. Despacito. No, sobre todo porque conviene siempre hablar de que la institución DGP, Programas Especiales de la Presidencia, no es solo el plan de alfabetización. Obviamente. De hecho, es una estrategia que se llama Quisqueya Sin Miseria, que tiene 4 grandes planes. Está el Plan Nacional de Protección y Atención a la Primera Infancia, Quisqueya Empieza Contigo. Está el Plan de Reducción de la Pobreza Extrema e Inclusión Social, que es Quisqueya Digna. Y está el Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que es Dominicana Limpia. Entonces, todos estos planes también se complementan con el Plan Nacional de Alfabetización, Quisqueya Aprende Contigo, que sí es el que más se ha llevado la atención y el esfuerzo y los recursos de la institución, porque es como el plan bandera de ir impulsando y que ha tenido mayores retos. Es un plan que cuando inició en el 2012 que se lanzó y 2013 que empezó funcionamiento, tenía el gran reto de un 14% de la tasa nacional de analfabetismo, que eso era alrededor de 943,000 personas. Y el reto no era como simplemente salir a contar y a ubicar a esa gente, porque no es esto de alfabetizar, es una restitución de derechos, es darle a la persona el acceso a alfabetizarse, por lo cual no es tan sencillo como repartir 943,000 tazas de café que tú encontraste a la persona, se la das y ya, contaste el número. Claro. Es encontrar a la persona, que ya de por sí es un gran reto, porque el analfabetismo es una condición que se oculta, es una condición que da vergüenza, que estigmatiza, y por lo tanto es un gran trabajo lograr que la persona diga, bueno, sí, yo soy analfabeto. Ok, y después que dice que sí, la persona tiene que estar interesado en ser parte del proceso de alfabetizarse. Va al núcleo. Cuando va al núcleo tiene que mantenerse en el núcleo por al menos 6 meses, que es lo que dura el funcionamiento del núcleo. Y cuando completa es que entonces la persona está iniciada en el proceso de alfabetización, que es un proceso que dura toda la vida y para lo cual también le ofrecemos lo que es la continuidad educativa y este tipo de cosas. Por eso le decía, que es un proceso largo, es un proceso complejo, que no es tan simple como ir y tocar la puerta, ¿no? En ese aspecto, Felipe, muchas personas cuestionaron, si se quiere, en un inicio lo que era esta parte del programa, lo relativo a la alfabetización, porque decían que no era tan solo enseñarlos a leer, porque ya eran adultos, en la mayoría eran adultos mayores, y que no se lograba realmente un proceso de cambio a través de la lectura. Es decir, aprendían a leer en la parte que se quiere estar en monosílabos, pero ya lo que era el proceso de entendimiento de lo leído, de poder incorporar lo aprendido, no tenía, o por lo menos en ese momento, a decir de ellos, no se registraban grandes cambios. Solo una persona que nunca ha alfabetizado puede decir eso, porque el proceso de alfabetización es enormemente rico para la persona que alfabetiza y para la persona alfabetizada. Los cambios son grandísimos. Estas personas vienen llenas de riquezas, vienen llenas de sabidurías, porque han desarrollado toda su vida con esta habilidad que no tienen, pero desarrollando sobremanera otras para tapar precisamente eso.
y tienen un montón de conocimientos que en el núcleo, en la vida del núcleo, que al núcleo le llamamos a ese grupo que se junta para iniciar ese proceso, es riquísimo lo que se comparten y ese intercambio entre la persona alfabetizadora y la persona que se alfabetiza. La persona como mínimo te dice, mira, si yo lo que quiero es aprender a escribir mi nombre, bueno, pero ya eso es un proceso que lleva tiempo y tal. El manual que usamos, el material que usamos es un material adaptado y creado para las personas adultas, jóvenes y adultas. O sea, no es el Nacho, no es una cuestión silábica, perdón, es una cuestión muy adaptada a las tecnologías y las vanguardias de la educación de adultos en toda Latinoamérica. O sea, el Ministerio de Educación ya tenía años trabajando diferentes planes. Cuando se decidió diseñar se usó todas las experiencias exitosas del país y de países cercanos. Se vio todas las experiencias de Cuba, de Nicaragua, de Ecuador, de Bolivia, y se implementaron las mejores prácticas para este manual. Es un manual que te enseña desde las vivencias, desde la práctica, o sea, no te enseña en ningún momento pape pipo pu, te enseña esto es dinero, esto es vivir. La unidad 1 se llama ser persona. O sea, no es como se entiende popularmente, no es alfabetizar, no es que aprenda a leer y escribir, sino es darle un valor agregado a esa enseñanza. La alfabetización infantil tiene un formato y una forma. La alfabetización de adultos es otra cosa. Y algo que me llama mucho la atención que comentaba sobre la continuidad del proceso, porque nos decía que luego que la persona ya está alfabetizada es solo el inicio de su participación en este programa. Quisiera que nos cuente un poco más cómo es ese seguimiento y también un poco explicarnos sobre el núcleo y las personas que van a estar capacitando, porque si trae un poco de dificultad, pues identificar a quienes van a alfabetizarse, pues identificar a quienes están capacitados para enseñar, y ese es otro gran tema. Pero ese es más fácil, voy a empezar por ahí. Ese es más fácil porque requerimos que la persona tenga unos conocimientos básicos y nociones, ya sea bachiller, y esté dispuesta sea también, licenciado, tenga la disposición, pero nosotros le damos un entrenamiento. Son 3 días intensivos donde aprenden la metodología de usar nuestros libros, nuestros materiales y tal, y además tienen un acompañamiento semanal de una persona que va y visita el núcleo para reforzar. Tienen todo el equipo de educación de adultos del MINER que también refuerza cualquier dificultad de enseñanza, de metodología, o sea que no están solos en el proceso y reciben una capacitación para ello. En la parte de lo primero que preguntabas, de la continuidad, está en estos 6 meses que están en el núcleo, ven 6 unidades que ven diferentes temas, ser persona, salud, medio ambiente, y en esa dinámica es que aprenden a escribir, a las palabras, todo eso lo aprenden con temas bien prácticos de su vida. Pero al terminar eso, lo que terminan es teniendo unas nociones básicas de lectoescritura y cálculo matemático. Y eso es lo que nosotros certificamos. La gente le dice alfabetizarse, pero el proceso de alfabetizarse es un proceso mucho más largo. Por eso entonces le decimos, pasemos a la básica flexible, que es el poder terminar su primaria y su secundaria en un formato también diferente. No es ya usted va a la escuela igualito, no, tiene un formato diferente. Pero también hay personas que no les interesa tanto la primaria, sino que quieren cursos técnicos vocacionales también adaptados a sus condiciones y sus formas y sus conocimientos, a esa iniciación que acaban de terminar. Y eso también lo tenemos ya estructurado con el Infotep, que tiene unos requisitos, ¿verdad?, como de ser bachiller para tal curso y tal, pero esos mismos cursos se han adaptado para personas que recién completan este ciclo y que puedan entonces aprender cursos básicos de ebanistería, de cualquiera de estos cursos que da el Infotep para su contexto. Entonces eso es lo que le llamamos la continuidad educativa, que es impulsarlos a continuar la lectura. Los espacios de lectoescritura son materiales de lectura y de escritura más adaptados a ellos para que sigan desarrollando. Es una cosa que si lo que aprendieron esos 6 meses lo olvidan y lo dejan, pues va a volver, va a retroceder. Entonces lo que el plan estructura es cómo mantenerle la chispa en las cosas que sí le interesan para que continúe esa alfabetización en sus casas, en su hogar,
y las personas mismas te lo dicen, de cuando yo no sabía nada y ahora sé dónde estoy parado y sé leer los letreros. Esa lectura de los letreros que hacen diaria le mantiene provocándose a leer cada vez más. ¿Cuál es la tasa de alfabetización que tenemos hoy en día? ¿Cuál es la tasa que se ha podido superar? Bueno, vamos a hacer algo, Diony. Esa respuesta tendremos luego Sí, de este, vamos a ver. retornemos de este contacto con nuestros auspiciadores. No le cambie, que ya regresamos. Continuamos en el Tribunal de la Tarde. Hoy tenemos el placer de conversar con Felipe Díaz. Él es el coordinador técnico del Plan Quisqueya Aprende Contigo. Y bueno, antes de irnos a la pausa, hablábamos de la tasa de analfabetismo que hay en la República Dominicana. Creo que al principio del espacio hablabas de un 14% cuando iniciaron el proyecto. Hoy en día, ¿cuál es la tasa que tenemos? Sí, esta siempre ha sido una política que se basa en las evidencias, en el sentido de que se parte de un número que nos da la Oficina Nacional de Estadística, Claro, de una tasa que nos da, y que por más trabajo que podamos producir en la institución, registros internos y administrativos, siempre usamos la medición oficial como parámetro. O sea, es una institución externa a nosotros quien dice que también vamos y cómo van los ajustes. Entonces, en ese sentido, hemos recibido las diferentes encuestas que se han producido después del Censo Nacional, que el 14 que te mencionaba viene del Censo Nacional de Población y Vivienda. Actualmente, en los 4, casi 5 años de funcionamiento, hemos reducido la tasa del 14 que inició a un 7.5, lo cual es reducirla básicamente el 50% de la tasa con la que iniciamos, y es la reducción más fuerte que se ha hecho en el país en los últimos 50 años del analfabetismo. Eso ya en sí debería ser un logro de estar brincando y haciendo muchas celebraciones, pero realmente la tasa o la meta que nos hemos puesto es estar por debajo del 5%. Ese 5% es una idea general, global, que ¿En qué tiempo? que se ha puesto en el país. El tiempo es algo que se ha ido cambiando, porque como les decía, es un proceso muy difícil, es un proceso que no se puede uno diseñar en un escritorio y decir en tal fecha se va a lograr. Eso hay que salir día a día, tocar puertas, a buscar la gente, a formar el núcleo. Cuando se cae un núcleo hay que volverlo a hacer. O sea, que si tú planeas algo en 6 meses y ese núcleo se cayó, son 6 meses más, o sea, es un año más que lo que tenías planeado. Lo que sí hemos visto que queremos estar por debajo del 5%, es una meta que mantiene la institución, que mantiene el Estado Dominicano, porque se entiende que si tienes una base de tu población, visto al revés, si el 95% de tu población sabe al menos leer y escribir, es una garantía de que cualquier estrategia de desarrollo productivo, industrial, de cualquier tipo de área, tiene más probabilidades de tener éxito cuando tu tasa está por debajo del 5%. Y ese es como el estándar internacional que estamos persiguiendo, y tenemos todas las estrategias en marcha para lograr esto, pero todavía sigue siendo un reto que nos lleva bueno, también a salir a los medios, como espacio como ustedes, a comunicar este tipo de cosas para que las personas que saben de alguien analfabeto o quieren alfabetizar a una persona. Yo conozco una persona y quiero alfabetizarla. Eso es posible. Conozco 2 y quiero alfabetizarla. Conozco 3 pero no puedo. Te paso los contactos a nuestros números. Tenemos un WhatsApp, 809-213-8051. Vamos a repetirlo, 809-213-8051. 8051. Ojalá el señor director nos pueda, Exacto, por favor, un poner cintillo. un cintillo Muy Lo interesante. pusimos por WhatsApp precisamente para que sea más fácil. Más fácil la comunicación. Lo hace en cualquier wifi, en Sí. cualquier forma, se comunica cualquier hora, en cualquier momento. Vamos nos a dice repetir dónde el está la número persona. para que se pueda poner el cintillo. 29, perdón. 829. 8051. 829-213-8051. Don Felipe, hablemos de los controles del proceso. Luego ya que se instauran los núcleos, que se prepara los facilitadores, que tenemos ya el núcleo conformado, ¿qué seguimiento se da para tener los niveles óptimos de resultado? Mira, eso es algo que se ha ido implementando, sobre todo desde el mediados del 2016, finales del 2016 a la fecha, es robustecer los controles de calidad y de validación
en nuestros sistemas, donde ya no es simplemente, o sea, por ejemplo, acabamos de dar el número de WhatsApp, tú identificas una persona y la escribes ahí. Ya no es simplemente, fulana de tal va para un núcleo. A esa persona se le toma la cédula, se busca en diferentes bases de datos, se ve si tiene realmente, si no ha pasado por el MINER, por el Ministerio de Educación, por Infotep, por algo que acredite que de verdad está en condición de analfabetismo. Se crea el núcleo, se registra, se ve con los territoriales, porque cada núcleo está atado a un territorio, sea Los Alcarrizos, sea en La Vega, sea en Monción. Hay un equipo territorial en cada municipio para que se hace dueño de ese núcleo. Entonces, las personas están validadas que tienen su condición de analfabetismo, el núcleo va a empezar en funcionamiento, vamos a seleccionar la persona que va a ser alfabetizadora, es una persona que ya recibió capacitación o que necesita la capacitación. Se le da la capacitación, entonces el núcleo empieza a funcionar y le llegan los kits, los materiales con el cuaderno, con los libros, el rotafolio, para que inicien la docencia, la clase en los núcleos, que también funcionan en los espacios más flexibles posibles. O sea, de entrada se pone una dirección formal, en el sentido de la casa de Juana, Una dirección asequible. Asequible, pero ese núcleo va a funcionar donde el grupo decida, porque la función es acercar el derecho a la educación a las personas. Democratizar esa oportunidad. Las personas se juntan, en la primera sesión es donde terminan de decidir realmente si va a ser en casa de Juana o en casa de Pedro, si atrás, en el patio que nadie los vea, o si delante, donde puedan atender a los muchachitos y las muchachitas que están jugando. Si a qué hora, si a las 3 de la tarde o si a las 6, si el sábado, si un día o si 2 días a la semana. Tienen que cumplir 6 horas a la semana, pero la flexibilidad es total y es decisión de cada grupo, en dónde y cuándo y cómo. Hay un tema que pues se relaciona y se conecta con una frase muy trillada que dice: cada cabeza es un mundo, y asimismo las personas desde su comportamiento y desde su desarrollo emocional pueden recibir este proceso. ¿Hay algún tipo de acompañamiento en ese sentido motivacional para quienes en algún momento pues lleguen a un estado de frustración y puedan desertar? O sea, ¿cuál es el mecanismo que tienen para poder lograr que la mayor cantidad de personas permanezcan y culminen el proceso de aprendizaje? Son dos, básicamente. Uno, y lo mencioné ahorita, pero muy rápido, es la persona animadora del grupo, del núcleo, que como su nombre lo dice, tiene su función de acompañar a la formación de núcleos. Por ejemplo, tú eres animador y te vamos a dar de 8 a 12 núcleos que tú tienes que darle seguimiento. Semanalmente vas y visitas, compruebas en qué avance llevan, si está funcionando bien, si todo el mundo está cómodo, si están bien de ánimos, qué hay que hacer, si necesita refuerzo alguna persona, si necesita refuerzo la alfabetizadora. Todo eso lo vas viendo para todos los núcleos que tienes asignados. Esa es como la función, ese animador comunitario tiene esa función de facto, funcionando así. Pero la clave siempre ha sido la persona alfabetizadora. Y Mildred, ¿verdad? Cuando comenta lo de los testimonios que se pueden oír de las personas ahí, siempre agradecen a 3 personas, y la principal agradecimiento siempre es a la alfabetizadora. Claro. Siempre es a la alfabetizadora, porque realmente desde el plan de alfabetización eso recibe un estipendio, recibe una cooperación de 2,000 pesos mensual por núcleo. Eso quizá en algún territorio, y quizá es lamentable, pero en algún territorio eso es un buen dinero, 2,000 pesos, sí. Pero en general no es un salario, no es que de eso se puede vivir, claro. Es una ayuda. Y sobre todo para el trabajo que eso significa. O sea, tú puedes tener un núcleo de, ponte, 7 personas, pero es muy difícil que las 7 personas estén ahí. Eso no es lo común. Lo común es que estén 5, 4 y las otras 2 o 3 estén en otro lado. Entonces, en vez de hacer el trabajo de una sola vez, es 2 clases y recibes el mismo pago. Y esa gente lo hace con el voluntarismo para el que fueron y por llamados. Vocación. Y un gran compromiso, generan un gran compromiso con sus estudiantes. Exacto. Y puedo decir, porque tuve la oportunidad de conocer muy de cerca el plan y la evaluación del mismo. Al final son personas que generan una amistad que dura tiempo.
Exacto. porque lo ven como quien les aperturó, bueno, ya lo decía el presidente, que la educación es el otro nombre de la libertad, y es darles impulso y ese apoyo, hace una relación muy estrecha, muy cercana. Es cierto, nosotros le llamamos alfabetizadores voluntarios, y aunque reciben ese stipendio, el voluntarismo que hacen no hay forma de pagarlo, es una verdadera labor de amor que lo hacen, y todas las personas alfabetizadas, o sea, si tenemos 533,000 personas alfabetizadas, cada una de ellas te va a decir el amor que sintió de su alfabetizadora para este proceso, y el por qué se mantuvieron, por qué volvían clase a clase, alfabetizadoras que van y lo buscan y lo convencen, usted no se me va a dejar el núcleo, venga, usted va a aprender, venga. Es casi un sacerdocio. Sí. Felipe, ¿hay algún seguimiento luego terminado ya el proceso de aprendizaje por parte de ustedes a esas personas para que de una u otra forma pues puedan poner en práctica lo aprendido y eso pueda generarle un cambio en sus condiciones de vida? Bueno, como les decía, es que el proceso de aprendizaje están recién iniciados. Entonces ahí es donde entran los demás, o sea, el plan de alfabetización tiene 5 componentes. Okay. El primero es alfabetizar a las personas de 15 años o más. Completado eso viene lo que es ofrecerle la básica flexible en los espacios de aprendizaje de los centros de adultos, que también se está provocando que no sea en el centro de adultos, sino que salga a las comunidades, que tenga la misma dinámica que los núcleos. Esa es la educación básica. La educación básica y secundaria también, los cursos técnicos vocacionales, en eso sí hay que ir a los centros técnicos vocacionales, sean los COS, que están en todos los municipios, o del Infotep, o de la Escuela Vocacional de la Fuerza Armada, o de las escuelas del Ministerio de Educación, pero con un formato contextualizado a sus circunstancias, y las posibilidades de emprendimiento también, de poder formarse e iniciar alguna iniciativa de emprendimiento para sus circunstancias y contextos. Entonces, son personas que, terminaron el núcleo de aprendizaje, pero tienen toda una gama de opciones que le estamos ofreciendo y que constantemente le buscamos para que continúen. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que este es un proyecto ¿qué te parece, interesantísimo. si repetimos el número del WhatsApp? Para las personas que quieran, pues, 829-213-8051, 829-213-8051, a propósito del mes del amor y la amistad, darle la oportunidad a alguien de enseñarle a leer y escribir es el acto más excelso de amor que puede existir. Así es. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias por venir a compartir con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. A ustedes también por la amabilidad de sintonizarnos cada día. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estaremos en vivo. Buenas noches.